Hola, buenos días. Estamos aquí en un nuevo encuentro de filosofía en el Ágora. La vez pasada habíamos empezado con Kierkegaard, con el cual nos encontramos con un modo diferente de filosofía, mucho más relativo al individuo. Y acá queremos agregar algo más que se refiere a la escritura de Kierkegaard, que en comparación con otros filósofos como por ejemplo con Hegel, tienen un importante valor literario. El estilo de Hegel era duro, áspero, no provocaba ningún atractivo. En cambio acá sí atrae como si se tratara de literatura. Se trata de un filósofo literato, o como él bien se decía, un poeta del cristianismo. O podríamos nosotros también decir un filósofo de la vida, así como lo era Sócrates, como eran los helenísticos. Y de ahí la dificultad de sistematizarlo. Algo en lo que yo también he tropezado al armar estos encuentros, porque, por ejemplo, su filosofía de los estadios de la vida, en la que podríamos decir que se ha modelado su pensamiento, es algo bastante difícil de esquematizar. En primer lugar, me he encontrado con una gran desproporción. Mucha letra para el estadio estético y poca para los otros. Y algo más, cuando lo leo, más lo leo y más avanzo en la convicción de que hay que renunciar a la facilidad. A la lectura, por ejemplo, apoyada en notas, como si se tratara de un estudiante o de un investigador, que trata ahí de encontrar la verdad en esa cuestión de tomar notas. Y me inclino preferentemente a las palabras de origen extranjero como recherche en francés o ricerca en italiano, en que me suena más el sentido de rebuscar, como quien manotea dentro de un cajón lleno de papeles no clasificados, y donde encontrar algo supone acaso perder lo anterior, y donde por ahí tenemos que armarnos de paciencia, pero también de resignación, porque nunca es posible atar todos los cabos y siempre es necesario recomenzar. Y este tema del recomenzar es importante. Debería recordarnos lo que decíamos de Sócrates, porque Sócrates en sus conversatorios con los sofistas y con algunos interlocutores llegaba a un punto donde mismo planteaba la necesidad de recomenzar. Por acá no se puede, bueno, volvamos a comenzar. Pues para esto repasemos quizás los capítulos dedicados a Sócrates, que los pueden encontrar tanto por vía oral aquí en el canal como también en los escritos. Después al final voy a hablar dónde pueden encontrarlos, en mi página web, etc. Él planteaba, ¿no?, la necesidad de recomenzar. Y de tanto recomenzar, Sócrates nunca llegaba a la idea. Y ahí justamente tenemos Kierkegaard, que también está en la misma cuestión, en la cuestión de recomenzar, que va a ser un tema crucial para él. Tanto es así que va a dedicar un libro que se llama La repetición. ¿Y qué vamos a hacer entonces si no podemos abordarlo de esa manera? Por ahí adentrarnos en su deriva, acompañarlo en su danza. Y ojo que estas metáforas son del mismo Kierkegaard, que decía que él no bailaba porque no podía adecuarse al paso de la partener. Yo por mi parte voy a tratar de ser una buena bailarina. Y así no vamos a intentar exponer su filosofía de los estadios con los pasajes bien marcados, cómo se pasa de una vida
estética, una vida ética, sino que nos lanzamos a ese mar, como ese mar tumultuoso, para pescar no ideas o conceptos, sino vivencias, comportamientos, personajes que tengan la virtud de alumbrar nuestro camino. Y entonces empezamos ¿con quién? Con aquel del cual hablamos el pasado encuentro, con Don Juan, el personaje de la ópera de Mozart, que a Kierkegaard le fascinaba. Decía que todo se lo debía a Mozart. ¿Y quién es Don Juan? Don Juan no es un quién, sino que es una idea, es el deseo demoníaco, irresistible. No es el deseo de un individuo, sino el deseo como principio, como lo opuesto al espíritu. Porque aquí lo demoníaco es lo puramente sensual, que es una explosión de deseo en deseo. No duda, no piensa, tampoco seduce. No es más que la vivencia del momento. Por eso el objeto del deseo es la mujer abstracta, en número de 1003, así dice la ópera. 1003 mujeres, que es una cifra casual, inconclusa, podría haber dicho 1000, o sea que redondeaba, que cerraba el ciclo, sino que 1003 podría ser cumplir, digamos, la función de una serie infinita. ¿Y Kierkegaard explica por qué Don Juan no es un seductor? Dice, le falta la conciencia, la reflexión, la astucia, porque no hay ningún plan previo, preconcebido, no hay tiempo por delante para preparar la intriga, ni tampoco por detrás para tomar conciencia de lo que se ha hecho, de la acción. Y tampoco hay un individuo, sino una pura fuerza, solo expresable a través de la música, que en la ópera de Mozart se brinda como movimiento mismo del deseo. Es por eso que cuando la acción promete entrar en la esfera de las definiciones éticas, o sea, del bien y del mal, Don Juan debe morir. Su vida, dice Kierkegaard, es espumosa como el vino. Y además debe morir de forma sobrenatural, enfrentado a un fantasma, que es el comendador, no hay en la obra. Se abren las entrañas, es una muerte magnífica, se abren las entrañas de la tierra y Don Juan desaparece como la espuma del burbullente vino. Si tuviéramos otro desenlace, por ejemplo, Don Juan castigado, encarcelado y burlado, como ocurre en el Don Juan de Molière, porque piensen ustedes que el Don Juan era un tema que tomaban todos los dramaturgos y autores de ópera. En ese caso, encarcelado caería en lo cómico, en lo ridículo, porque cualquier desenlace del orden de lo cotidiano haría caer a la hora desde la cima de lo sublime hasta las llanuras de lo cómico. El mismo Kierkegaard en sus años de juventud, en los años de Bohemia, se sintió embriagado por esa música de Mozart, esa idea fuerza con la cual él se identifica. Dice, yo mismo he buscado ese foco, tanto en los mares sin fondos del placer como en los abismos del conocimiento. Y también he experimentado el poder con que a veces un placer nos arrastra hacia otro. Pero en realidad Kierkegaard no es una fuerza donjuanesca, o sea, una pieza toda entera, sino un ser desdoblado, mucho más acomodado a la idea de Fausto, que está inundado por la duda, por la reflexión y la palabra. No, ya no se expresa a través de la música, sino de la palabra. Uno y otro, Fausto y Don Juan, representan fuerzas demoníacas, o sea, un poder de ruptura que se sustrae al mundo.
Pero ambos también se diferencian en que mientras en Don Juan lo erótico es un puro impulso que no se agota, en Fausto lo erótico llega a través de la reflexión y la desesperación. O sea, seduce por la palabra, por el espíritu, igual que el otro seductor Eduardo, ¿no? Del cual hablamos, ese personaje creado por Kierkegaard. Todos estos personajes son entonces almas gemelas de Kierkegaard. Inclusive él dice enfermedades que él mismo padece, porque apenas desarrolla mentalmente una idea cae en la cuenta del que lo vive. O sea, él se dice que él es hipocondríaco, ¿no? En este sentido. Hay siempre un vaivén entre las lecturas, las reflexiones y la vida misma. ¿Y por qué? Porque no es posible saltarse la vida, o sea, desinteresarse del propio destino, porque ese justamente es el motor que lo coloca en tarea. Y por eso no es necesario ir a buscar a posteriori en la obra los vínculos con la vida del autor, porque esto es más bien el punto de partida. Su vida en realidad es como el laboratorio, donde a través de mezclas, de ensayos varios, se va conformando su persona y su pensamiento. En Don Juan es la inmediatez del deseo, que solo vive de la repetición infinita, nunca reflexivo. Cosa que, como dijimos, Kierkegaard ha experimentado en carne propia, cuando estaba arrastrado de placer en placer. En Eduardo, como vimos, el deseo se ha domesticado, se ha serenado, y todo es astucia y intriga. Y con Fausto es otra cosa, porque si con Don Juan, en los años de Bohemia, distraído en el goce de todos los placeres, sintió en la música el llamado de la sensualidad, con Fausto se produce un movimiento de vuelta a sí mismo, porque Fausto es su imagen espejada, que lo atrapa precisamente por eso, porque lo conduce a un encuentro con su propio yo. Y aunque en Fausto hay una semejanza con Don Juan, lo que importa aquí es la diferencia. En su caso, en el de Fausto, no hay nada de inmediatez. Fausto deviene un Don Juan, pero en él todo es reflexión, avance a partir de la decepción, porque él está decepcionado de esa vida de la ciencia, de los libros. Y si Don Juan se mueve de satisfacción en satisfacción, en Fausto es más bien la insatisfacción y el aburrimiento lo que lo impulsa a la búsqueda de lo otro. O sea, su pasaje por el mundo de la sensualidad no es más que la búsqueda de un reposo para un alma que está desganada justamente por la reflexión, porque ¿cuál es la enfermedad que aqueja a Fausto? La falta absoluta de inmediatez. Por ejemplo, Margarita, que es la muchacha en la cual él ha puesto su interés, enamorado, es una muchacha inocente y podría muy bien ser el tónico que pudiera reanimar esa alma seca. Pero Fausto fracasa en la búsqueda de una salida de ese hastío por la vía del amor. Esta es la primera parte del Fausto. La segunda parte él lo va a intentar por la vía del arte y la tercera parte por la vía del desarrollo, porque es digamos en plena revolución industrial que escribe Goethe el Fausto, y bueno, habla del desarrollo relativo a la producción, a la industria. Esa finalmente va a ser la salida en el tercer Fausto, ¿no? La tercera parte del Fausto. Pero volvamos al tema de Margarita. Esa inmediatez en esta muchacha no produce nada.
Y lo mismo le ocurre a Kierkegaard con su Regina, porque él se enamora de Regina, está comprometido con Regina, se está a punto de contraer matrimonio, pero finalmente la abandona. ¿Y por qué? Bueno, nunca se explica del todo, pero es porque vence la melancolía. Él está apresado por la melancolía y teme que se contagie y su reina, su amada, pierda toda la inocencia de quien vive lo espontáneo. Bueno, aquí dejamos por hoy. En la próxima vamos a abordar algunas reflexiones sobre las distintas formas de vida, estética, ética y religiosa. Y les recuerdo que tanto aquí en el canal como en mi página web, Los Caminos del Habla, pueden encontrar material sobre Kierkegaard. Tanto en el canal como en la página está el libro de Ironías y Silencio que se pueden bajar gratuitamente, y aparte en la página web también hay artículos sobre Kierkegaard. Bueno, hasta la próxima.